pues después de repasar la actualidad en la Franja de Gaza, vamos con preguntas, en este caso comentario de Frank Knopp, que quiere que reflexione sobre él. Señor Villarroya, Karl Marx escribió en 1845 lo siguiente en relación con la abolición del trabajo. El trabajo, por su propia naturaleza, es una actividad no libre, inhumana y no social, determinada por la propiedad privada y creadora de propiedad privada. De ahí que la abolición de la propiedad privada se hará realidad únicamente cuando se conciba como la abolición del trabajo. Agradecería su opinión sobre este escrito de Marx. Gracias. Bueno, pero Marx se refería sí, ya lo sé, que es de salario, precio y ganancia. Pero claro, se refería a, porque estos son apuntes que tomaba para la preparación del capital. Se refería al sistema capitalista. Evidentemente, el trabajo en el sistema capitalista es un medio de esclavitud, porque por el trabajo es como podemos satisfacer nuestras necesidades vitales, ¿no? Esas tres necesidades vitales que hablaban Marx y Engels en la ideología alemana, perdón, que es el comer, vestirse y tener un techo, es decir, una casa. Entonces, el sistema capitalista, para tener eso, para satisfacer esas necesidades, pues hay que tener dinero, porque hay que pagarlas. Para tener dinero hay que trabajar. Por lo tanto, el trabajo se convierte en un medio de esclavitud y de explotación del ser humano. Claro, a la que tú abolas, a ver, pero lo de la propiedad privada hay que entenderlo fundamentalmente la propiedad privada de los medios de producción. No significa que no vaya a haber propiedad privada. Aquí hay muchos libros míos. Si viniéramos los comunistas, los libros seguirían siendo míos. Entonces sería propiedad privada. Estamos hablando, cuando se habla de la propiedad privada, y Marx y Engels hablan de la propiedad, de la abolición de la propiedad privada, se está hablando fundamentalmente de la propiedad privada de los medios de producción. En el momento en que los medios de producción son propiedad de la clase trabajadora, y que las necesidades vitales de la clase trabajadora están cubiertas por el Estado, si quieres poner el nombre del Estado, o en ese periodo de transición de la dictadura del proletariado, del modo de producción socialista que hablaban Marx y Engels, hay que trabajar, porque si no, se cae todo. Si no, los agricultores no cultivan y tú, al final tampoco comeríamos. Es decir, que trabajar hay que trabajar, pero el trabajo no sería un medio de explotación, sino que se trabajaría para la ganancia de toda la sociedad, y por lo tanto tú no tendrías que trabajar obligatoriamente para satisfacer tus necesidades vitales, sino que sería para el crecimiento de la dignidad y del bienestar de la sociedad en general. Y además se iría reduciendo, ahora que está de moda la reducción de jornada laboral, pues iría reduciendo las jornadas laborales y aumentar el tiempo del ocio. Que el ocio, Marx y Engels no decían que es estar en la cantina todo el día, porque esto a veces cuando hablas del ocio parece que solamente el ocio sea ir al bar. Sé que Ayuso dice lo de la cañita, yo me gusta la cañita, yo voy a la cañita, pero el ocio, Marx y Engels hablaban del ocio. El ocio es pues estar pues hablando con un amigo, con tu familia, ir al cine, ir al teatro, por leer un libro o estar tumbado en la cama mirando las musarañas. Es decir, esto es así. Por lo tanto, la abolición de la propiedad privada hay que entenderla como la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, que es la que genera la diferencia de clases y la generación de una clase explotadora y de una clase explotada. Así está. Esta es la realidad. Luego es evidente que hay, hombre, si tú tienes un palacio, pues es evidente que el palacio pues te lo van a expropiar, porque tú a ese palacio lo vas a, claro, lo digo, lo tendrás por haber explotado la clase trabajadora, y entonces en ese palacio podrá vivir más gente, no, no solamente tú. Pero a ver, esto la gente entiende que es que no va a haber
¿no? El chiste de la bicicleta, es que la bicicleta es mía. Bueno, claro, la bicicleta es tuya y la vaca también es tuya. Es que el sistema comunista, claro que hay propiedad privada, pero son propiedad privada, cosas que son tuyas, bueno, pues es evidente que son tuyas, pero lo que no es privado es lo que yo que es fundamental, que es lo que provoca una división social. Es decir, si yo tengo una bicicleta y Pablo no la tiene, esto no provoca una diferencia de clases. Pues será mejor porque Pablo no quiere tener bicicleta. Está, esto es así. Es decir, por lo tanto, a lo mejor Pablo, yo tengo libros y Pablo no tiene, o Pablo tiene más libros que yo, pues esto no es un problema de que te genere una división de clases. El problema, por eso repito, que hay que saber perfectamente cuando hablan de la propiedad privada, Marx y Engels se refieren a los medios de producción. Te pregunta Alex Sokolov. ¿Cómo se podría articular una respuesta desde la sociedad civil al genocidio? Yo soy muy escéptico que desde la sociedad civil se pueda hacer nada. Es decir, a ver, hacer, claro, puedes hacer una huelga general indefinida que obligue a los gobiernos a tomar medidas contundentes. Pero como esto no se va a dar, a ver, para parar un genocidio tienes que tomar medidas radicales, duras. Digo desde la sociedad civil, porque es la pregunta que se me está haciendo. Y es evidente que son acciones que son complicadas de hacer, porque una huelga general de un día o de 2 días, pues cualquier gobierno te la va a aguantar. Y más días es difícil, porque hay que comer. Entonces, a ver, yo no estoy en... Yo a veces cuando hablo de las manifestaciones, si no me parece mal las manifestaciones, pero al final, o sea, aquello que decía Quevedo, después de tanta jornada, nada. Porque las manifestaciones, los gobiernos se las toman como les da la gana. Lo repito, por si hay gobiernos, empezando por el español, que han tomado medidas muy light, pero muy light, es porque piensan que van a sacar un rédito político, es decir, electoral, no político. O sea, vamos a especificar, un rédito electoral. Entonces, la sociedad civil difícilmente puede hacer muchas cosas para tapar algo. Porque tú tienes, la sociedad civil puede hacerle un embargo de armas a Israel, puede hacerle un embargo de petróleo a Israel, de gas a Israel, no. Pues esto es lo que le haría daño a Israel. Entonces, la realidad es esa. Sí que hay gente que cuando oye eso, que tú desmoralizas. Yo creo que a la gente hay que decirle la verdad. Con eso no quiero decir que no se hagan las manifestaciones y no haya protestas. Cuantas más haya y cuantas más protestas haya, pues mejor. Pero me refiero que eso da para lo que da. Da para lo que da. Y poco más. Dice Ángel López, recuperar los sindicatos o provocar una huelga general revolucionaria que tumbe el sistema capitalista, buscando la revolución proletaria internacional, pero para eso hace falta conciencia de clase que se ha visto adocenada por décadas de neoliberalismo. Yo ya he dicho aquí, creo que en este programa hemos hablado muchas veces. Yo creo que el problema es que las condiciones objetivas de una posible revolución sí que se dan. Lo que no se dan son las condiciones subjetivas. No hay conciencia de clase y no hay una fuerza revolucionaria. Entonces es muy difícil. Es decir, sí es cierto que la gente se va concienciando de poco a poco que el problema ya no es tanto que gobierne Pepito o Juanito, sino que el problema es el sistema. El
pues digo porque hay gente que me lo dice por la calle y tal, sobre todo gente joven, ¿no? Entonces, pues sí es cierto que hay gente que empieza a concienciarse. Que a ver, que tener conciencia revolucionaria no significa tener conciencia de clase, son conceptos distintos, pero bueno, no vamos a entrar ahora porque es un tema bastante farragoso y nos llevaría todo lo que nos queda de programa. Pero es cierto que si no hay tampoco nadie que canalice el descontento de la población, pues no vamos a ningún sitio. Frank Knopp te dice, señor Villarroya, sería bueno si explicara las triquiñuelas que marcaron el destino de Palestina y Oriente Medio en 1915 y mediados del siglo XX. Hussein McMahon, Acuerdo Sykes-Picot de 1916. Bueno, yo no soy muy especialista en la materia, porque yo, como soy más especialista del siglo XIX, bueno, a ver, ahí lo que la declaración Balfour, sí, todo esto, los temas. Bueno, ahí lo que había era, bueno, primero que se le tomó el pelo a los árabes, porque cuando toda esta zona formaba parte del Imperio Turco o el Imperio Otomano, que luchó al lado de las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial, es decir, de Alemania y de Austria-Hungría. Entonces, digamos que los británicos pues crearon la Legión Árabe, la gente se acordará de Loren de Arabia, se ha visto la película y tal, como una rebelión de los pueblos árabes dentro del Imperio Otomano, con la promesa de crear una Arabia o un reino árabe independiente que englobara todas las, o la buena parte de las provincias o los territorios árabes que estaban en manos de los turcos, ¿no? Mientras se firmaba esto que dice de Hussein, ese rey Hussein, que era el que, digamos, protector de la Meca, al mismo tiempo se pactaba con la asociación sionista el traslado o la emigración de población judía europea hoy de otras partes del mundo, pero en ese momento fundamentalmente europea, a Palestina. Bueno, cuando se crea la Sociedad de Naciones, una vez que acabada la Primera Guerra Mundial, que la gente no se entienda como lo que es la ONU hoy en día, aunque valía para menos, y mira que la ONU vale para poco, pues la Sociedad de Naciones valía para menos, pues entonces esas zonas del Imperio Otomano, excepto lo que es Irak, que entonces se le dio a Rey Farouk, que era el hijo de Hussein, y entonces se le hizo rey de Irak, pero el resto de las zonas del Imperio Otomano se repartieron entre Gran Bretaña y Francia. Es decir, Francia se quedó con lo que hoy sería Siria y el Líbano, y Gran Bretaña, pues lo que hoy es Palestina, bueno, todo lo que es Israel y tal, con Jordania, lo que hoy es el reino de Jordania. Y a partir de ahí, pues se empezó a permitir la entrada, pues, de población judía favorecida por los acuerdos del Arthur Balfour, que era el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de George, británico, y a partir de ahí pues empiezan los problemas. Es decir, ¿por qué también se permitió la entrada de tanta población judía? Porque Gran Bretaña ha sido históricamente antirrusa, pero luego mucho más anticomunista que antirrusa. Entonces, en esa época, pues el señor Balfour, entre otros muchos, es el creador del cordón sanitario a la Unión Soviética, pues se aplica una política anticomunista, antirrusa.
y el acuerdo que se llega con los sionistas, o lo que le prometen los sionistas, señor Mendelssohn, no recuerdo el nombre, ya Herzl había muerto, es que el movimiento sionista era un movimiento anticomunista y que además iban a trabajar para que el comunismo no se expandiera, porque era un momento en que en la Unión Soviética se hablaba de la revolución mundial, que el comunismo no se expandiera en Oriente Medio. Entonces, esto es así. Y siempre pues han tenido pues los ingleses, ya después a mí ya más cosas se me escapan, porque yo ya cosas que he leído, pero ya no es mi temas de más especialidad, que es el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Esto pues hemos ido llegando, es decir, pero repito, a los árabes se les tomó, a los árabes en general, y luego a los palestinos en particular, ya se les tomó el pelo desde el minuto cero, por parte de Gran Bretaña, me refiero. David Pérez, profesor Villarroya, ¿por qué Alemania sigue apoyando a Israel? Alemania, tengo entendido que es el segundo país en apoyo en armas. ¿Cree usted que es por el sentimiento de culpa de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, tendrás que preguntar a ver, el problema no es Alemania, el problema es la República Federal Alemana. Como la reunificación no fue una reunificación, sino que fue una absorción pura y dura, pues digamos que las ideas y los pensamientos de la República Federal Alemana pues se han impuesto en toda la Alemania. La RDA no tenía ningún acuerdo, es más, no reconocía a Israel porque lo consideraba un Estado sionista y consideraba que el sionismo es una ideología fascista. En la RDA se entrenaban a las milicias de Al-Fatah, de la OLP, y se le entregaban armas. Israel siempre echaba pestes de la RDA. La RDA nunca le pagó un marco a Israel, reconociendo como alemanes lo que había pasado en el Holocausto. Pero ellos decían que ellos no tenían nada que ver. Y aparte decían, bueno, y ustedes, tú fíjate, estamos hablando ya desde el año 49, 50, en la RDA decían, no, pero ustedes ya están haciendo en Palestina lo que nosotros le hicimos a ustedes. La República Federal Alemana es distinta. La República Federal Alemana aceptó la culpabilidad. A ver, me parece bien que tú aceptes la culpabilidad. Pero claro, ¿cuál es el problema? La culpabilidad también agravada por el hecho de que allí no hubo desnazificación, sí, ninguna. Porque muchos de los que llevaron a judíos a los campos de concentración estaban sentados en puestos de mando. Es decir, está la realidad. Es decir, el cuento de que en Alemania no habría una persona en el ministro, bueno, pues mire usted, el canciller que sustituyó a Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, había sido miembro del partido nazi. Montones de jueces habían sido jueces durante el periodo nazi, profesores universitarios igual, militares que incluso muchos de ellos luego fueron importantes cargos en la OTAN, eran militares importantes en el ejército de Hitler. Claro, esto pues les agravaba esa conciencia. Problema que se agrava porque sí es cierto que en la época de Adenauer, hay que decirlo, yo también repito que son cosas que tal, pero tampoco es mi especialidad. Sí que es cierto que en la época de Adenauer también el tema este de la culpabilidad bueno, pues pasaba un poco más. Esto empieza en la generación siguiente de la guerra, a partir de los años 60, 70, ¿no? Cuando entonces la gente joven, pues qué malos hemos sido los alemanes, que hemos hecho un holocausto, que bla, 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 bla. Y a partir de ahí, pues hay ese sentimiento que me parece de complejo,
porque diga, yo no tengo culpa de lo que hayan hecho los que están delante mío. Si yo no estaba viviendo allí, lo que quiere que le explique, si yo puedo reconocer, evidentemente. Entonces sería impresentable, yo soy un alemán, sería impresentable si yo no digo, hombre, pues lo que hemos hecho el pueblo alemán con los judíos, y no solo los judíos, con más gente, pues no lo condeno. Pero una vez condenado eso, yo no tengo por qué tener complejo de culpabilidad si yo no he hecho nada y no estaba viviendo. Bueno, pues entonces está ese complejo que han inculcado, pero han inculcado en la República Federal Alemana. Hombre, supongo que ahora la han ido intentando comer el tarro también a la gente joven que ha ido naciendo ya en la RDA, que era República Federal Alemana ya. Pero tú fíjate, si tú miras las primeras protestas en favor de Palestina, surgieron en la antigua RDA. ¿Por qué? Pues porque mucha gente se ha educado en esos conceptos de la RDA y del Estado de Israel, pues considera que es lo que es. Entonces, bueno, pues Israel, pues Alemania, pues va a seguir manteniendo porque tiene el complejo de culpabilidad. Pero aparte ya del complejo de culpabilidad, es el complejo del que dirán. Esto es como si alguien ha leído La casa de Bernarda Alba de Lorca, ¿no? Es decir, se me ha muerto el padre, estamos 5 años sin salir de casa, no porque me tenga pena por haberse muerto el padre, sino por lo que van a decir los vecinos, ¿no? Entonces, este es el tema. Entonces, claro, el tema es que tienen el complejo. Pues el complejo de culpabilidad ya se les ha pasado. Esto tampoco la gente piense que esté. No, no. El tema es que piensan el complejo de qué van a decir los otros, los demás países. Si ellos critican a Israel. Entonces, este es el problema. Y entonces, pues van a seguir ahí, claro que van a seguir. Bueno, ya lo ha dicho la charlotada alemana que está de canciller, ¿no? Que apoyo incólume a Israel y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, pues esto ya está. Claro, la pregunta es, ¿hay alguien en la política alemana en un cargo importante que venga de la RDA? Pues desde que se fue la señora Merkel, nadie. Entonces, este es el problema. Claro, este es el problema. Que la señora Merkel, sin romper, porque tampoco podía romper, pero tampoco tenía una política tan de seguidismo con Israel. ¿Por qué? Porque la señora Merkel venía de la RDA. Entonces, hombre, muchas de las cosas que pensaba que le habían enseñado, pues supongo que ella estaba de acuerdo. Pero claro, si lo que te entra es lo de la gente de la República Federal Alemana, pues el rollo es el que es. Y entonces, pues no van a cambiar. Esto, pero no tanto por lo que le digan ellos, porque al final, a ver, si Alternativa por Alemania tiene ya lo que tiene, y es un partido que en algunas cosas lo del holocausto se lo pasa por el forro, ya no es un problema que tengan ellos. El problema es el rollo de lo que les van a decir el resto de países. Si yo mañana salgo y digo, oiga, pues Israel es lo que es y yo se acabó porque usted tal, que creo que en este caso nadie les iba a llamar nazis. Si salían ahí a decir, yo no voy a reconocer, esto es un genocidio y no estoy a favor de lo que está haciendo Israel. Creo que nadie les iba a llamar nazis, al contrario. Pero bueno, aparte evidentemente de que hay muchos intereses económicos entre los dos países. Que esto también no lo olvidemos. Hay muchos intereses económicos entre los dos países. Cristalova te pregunta, ya que es reciente, ¿qué opinión le merecen las pasadas elecciones en Moldavia? Bueno, pues supongo que es un pucherazo impresentable, donde, por ejemplo, a los moldavos de Rusia prácticamente no se les dejó votar, y donde después de haber
prohibido a no sé cuántos partidos que según ellos eran prorrusos, pagados por el Kremlin y no sé qué, no sé cuántos, pues aún gracias a los moldavos que viven fuera de Moldavia dentro de la Unión Europea, pues gana con el 50% el partido proeuropeo. Bueno, pues es una pantomima como una casa y demuestra lo que es la democracia dentro de la Unión Europea. Ángel López. Señor Villarroya, ¿es todo esto una excusa para darle a Israel un balón de oxígeno, dada su condición de Estado bribón entre la opinión pública internacional? Bueno, yo creo que lo que quería, a ver, el tema es que Donald Trump se había presentado como el candidato que iba a acabar con todas las guerras del mundo mundial. Es verdad que con algunas se había acabado, pero las dos importantes, pues no había conseguido nada. Ni había conseguido nada en Gaza, ni ha conseguido nada en Ucrania. El problema de Gaza es que ya esto era bastante impresentable, incluso ya en sus propias filas de los magas, sacando los sionistas evangélicos, que son muchos, pero el resto del movimiento maga y de mucha gente del propio Partido Republicano, pues ya estaba diciendo que esto ya era impresentable y eso, pues, y la imagen que estaba dando también Estados Unidos en un apoyo total a eso, pues le estaba minando y ha forzado la máquina para que Israel, hombre, evidentemente Estados Unidos, independientemente de quien esté en la administración norteamericana, no va a dejar caer a Israel y entonces había que buscarle una salida digna al tema. Bueno, pues ahí está este plan de paz que, repito, para no repetirlo del principio, pues es un plan de paz favorable a Israel que perjudica a los palestinos. Digo en global, cuando esté todo desarrollado. Y ahora en estos momentos, yo repito lo que he dicho, para que la gente no entienda de qué entiendo que la situación pues igual hacía que se firmara el acuerdo para que se deje de matar a la gente y pueda entrar la ayuda humanitaria. Frank No. ¿Puede dar su opinión sobre los 10 días de permiso por fallecimiento de Sor Citroën y lo del riesgo de otro apagón, según dice Red Eléctrica? Bueno, a mí siempre que sean cosas que benefician a los trabajadores, pues me parece bien. Hombre, no sé si 10 días son muchos o son pocos. También depende si tienes que ir si la persona que ha fallecido vive fuera de donde tú vives. Es decir, bueno, supongo que habrá dicho 10, luego ya sabiendo Sor Citroën lo que dice, luego se reúne con Garamendi, luego lo bajarán a tal y al final quedarán 4. Pero bueno, no me parece mal siempre que sean cosas que beneficien a la clase trabajadora. Y lo de Red Eléctrica, pues al final nos viene a decir lo que algunos decían, que nos llamaban conspiranoicos, negacionistas del cambio climático y no sé cuántas historias más, ¿no? Pues resulta que las renovables no sirven para generar por sí solas toda la energía que se necesita en el país. Y que si no están preparadas las nucleares, las gasísticas y tal, para entrar en los momentos que hay fluctuaciones, pues puede haber otra vez sobrecarga. Yo no entiendo mucho de estos temas, pero por lo que vas leyendo, pues que puede haber, por lo tanto, en esas estamos. Es decir, porque la idea es que dentro de 2 o 3 años toda la energía sea renovable, pues igual tenemos apagones cada semana, porque es evidente que se está viendo que con las renovables única y exclusivamente dependen de los factores climáticos y que hay mucha variabilidad. Entonces hay una sobretensión en las líneas. Y si no hay la entrada del mix combinado que le dicen entre nucleares, la gasística y no sé cuál es la de carbón, pues te puede provocar porque vaya a haber otro desencadenamiento de esto de sobrecargas que provoque pues un apagón general de nuevo, lo cual me parece ya sería bastante ridículo. Que
país. Porque claro, luego podríamos ir criticando a Cuba. Dice, oiga, Cuba tiene eso porque tiene bloqueo y no le dejan comprar aparatos nuevos para arreglar la red eléctrica, pero nosotros, bueno, yo supongo que, bueno, ha avisado la red eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, supongo que se pondrán las pilas para que cambie y los mix energéticos pues estén a plena disposición para que no se vaya a producir. Pero vaya, según decían, se ve que hace 10 días o 12 días estuvimos a punto de otro apagón. O sea, me parece esto bastante patético y lamentable. Pero repito, pues el tiempo al final da la razón a aquellas personas, algunos más que saben más que yo. Yo lo que hacía era un poco de receptor de estas personas que saben más que yo, porque yo no soy especialista en estos temas energéticos, pero que te estaban hablando ya antes del apagón que con las renovables solamente iba a haber problemas. Iba a haber problemas. Pues bueno, pues espero que tomen nota, porque creo que el ridículo que se montó, pues si vamos a montar otro ridículo espantoso como ese, pues... Bueno, pues superada la hora de directo, damos por finalizado aquí el espacio Villarroya de esta semana y os emplazamos hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos. Y otro para ti, José Miguel.